Bienvenidos de nuevo a Análisis de Partituras. En esta ocasión nos vamos a ir al rincón de la música popular, al rock argentino en concreto. Aunque la letra de esta canción es de Sabina, que es español, la música es plenamente de Fito Páez. Por tanto, el final es rock argentino. Y vamos a analizar esta canción porque, aunque pueda no parecerlo de primeras, tiene mucho que ver con la música del barroco, ya que sin dejar de ser música popular, no es la típica canción de 2 o 3 acordes, tocados en quintas, con guitarras distorsionadas y carentes de interés, sustentadas por un estribillo pegadizo, eso sí, sin nada que objetar contra ese tipo de música, la cual disfruto y admiro también, solo que de otra manera. Al contrario, la canción que nos ocupa hoy, que lleva por título La vida moderna, ya veremos que no hay un estribillo como tal, y quizás sería más conveniente hablar de dos temas contrastantes que se enfrentan entre sí. El primero totalmente luminoso y en tonalidad de do mayor, y su antagonista en do menor de carácter oscuro o lúgubre. Así que sin entrar a valorar la parte lírica de la canción, de la cual solo reseñaré que la realidad que describe, teniendo en cuenta que estamos hablando del año 1998, no solo no ha perdido vigencia, sino que creo que se queda corta a día de hoy, nos vamos a centrar en ver de grande a pequeño la estructura, la armonía y tonalidades, las frases y los motivos. Quiero añadir que la partitura que vamos a ver a continuación es en realidad una reducción hecha para poder seguir estos aspectos, de manera que solo aparece lo esencial, es decir, los acordes con sus inversiones y la melodía. Así que sin más dilación, empezamos. Bueno, pues aquí estamos ya con la partitura, con objeto de hacer el vídeo un poco más largo, no, perdón, un poco más corto eh, y más dinámico. Lo que vamos a hacer es que voy a ir analizando la partitura. Yo ya la tengo analizada previamente, evidentemente, porque la he tenido que escribir y me ha dado tiempo. Entonces, simplemente la voy a ir explicando y, y te recomiendo que si quieres ver en profundidad lo que estoy diciendo, le des pausa y entonces pues analices lo que estás viendo, las notas, etcétera. Así que empezamos a poner la estructura, como hemos dicho. La estructura la vamos a poner en rojo. Tendríamos al principio, como no podía ser de otra forma, esto que es una intro en realidad, que suena pam 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 pam. ¿Vale? Esto llega hasta aquí, hasta el final, aunque la melodía entra con anacrusa, pam 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 pam, ¿vale? De manera que tendríamos 10 compases de introducción, que en realidad son 2 de introducción. Los 4 siguientes, digamos que preparan, con una melodía ahí que hace el bajo, preparan un poco la entrada fuerte. Después hay un crescendo, aquí se escucha ton, 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 y ahí entra la melodía. De manera que aquí empezaría el tema A, en do mayor, luminoso, muy animado rítmicamente, tiene mucho movimiento. Llega hasta el compás 21, bueno, hasta el 20 en realidad. En el 21 empieza el tema B, que está en do menor, aunque se podría ver como que acaba en sol menor, pero realmente está en do menor. Lo único que hace es una tonicalización al final, que sigue, y el tema B concluye en el compás 28 o en el compás 29, porque es la casilla de segunda. Después volveríamos a hacer el tema B, pero con una variación, tema B prima. O sea, es una variación de algunos aspectos que veremos después. De manera que aquí tendríamos el tema B, B prima. Después hay el tema B prima, llega hasta el compás 37 y del compás 37 en adelante tenemos algo que recuerda ligeramente al tema A, pero en realidad es un tema nuevo. Es un cambio ahí que hace. Entonces yo lo pondría tema C. Es una idea nueva. Partiendo de una idea ya existente, no es el tema A,
Empieza la otra, empieza pam 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 param pam. Y esta empieza pam 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 param pam param. Vale, pero sigue más o menos el mismo aura. Se podría decir, salvando las distancias, que es como una especie de desarrollo en el que se mezclan las cosas que han salido antes ya. Este tema llega hasta el compás 8, 9, 50, hasta el compás 50, que es este. Y en el compás 51 vuelve a entrar el tema A con alguna ligera variación, pero solo que la melodía esta vez la hace la guitarra eléctrica, que por el tipo de sonido yo diría que es una Rickenbacker. Y de hecho este sería realmente el punto climático de la canción, cuando aparece la guitarra. Un recurso que también utiliza Fito Páez en la canción de Mariposa Technicolor. De hecho, hay algunas partes de la armonía que tienen mucho que ver con la canción de Mariposa Technicolor. De manera que estos hemos dicho que sería tema A prima. Y este tema llega hasta el compás 60, donde aparece una reexposición del tema B a modo de coda. De manera que, aunque es una referencia al tema B, cosa que por cierto también es muy común en la música clásica, vamos a decir que está basada en B. Y esto pues ya llega hasta el final. De manera que el análisis estructural lo tenemos aquí. Ahora nos vamos a meter con el análisis armónico. Bien, pues el primer sistema, como podemos ver, el de la intro, es podríamos decir, una pedal de dominante, puesto que es el mismo acorde todo el rato. Y el acorde es el acorde de dominante, solo que en vez de tercera tiene cuarta, que es una cosa que ya utilizaba también Scarlatti. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este acorde? Que si lo ordenas, si decimos que tiene sol, do y re, como se puede ver ya, porque se mantiene hasta que empieza el tema así ese acorde, sol, do, re, podríamos decir que es un acorde dominante que en vez de que tiene la cuarta suspendida, o sea, la tercera suspendida por la cuarta, perdón, pero también podríamos decir que es un acorde de tónica, do, re, sol, que tiene la tercera suspendida por la segunda, es decir, que tiene, en vez de tercera tiene segunda. De manera que la ambigüedad que hace ese acorde, luego lo vamos a ver con la armonía propiamente dicha, lo vamos a ver porque pondré para escucharlo. Es un acorde ambiguo. No se sabe muy bien de la manera que empieza la canción, que de hecho esa es la intención seguro que tiene. Lo único que genera ese acorde es tensión. Entonces, y más empezando con la melodía del bajo que te está diciendo claramente, no, es un acorde de tónica. Pero después, con el mismo acorde, con el mismo ostinato, el mismo motivo que hace pam 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 pam, con el mismo motivo ese, te pone después, también te cambia la nota del bajo y entonces el acorde cambia totalmente. De manera que una cosa reseñable aquí es que hace desde la fundamental se va a una novena, a una décima y a una undécima que no está puesto aquí, que una undécima que sería como una cuarta, es decir, si la décima la tomamos como que es una tercera compuesta, pues sería una cuarta, es decir, lo único que hace es llegar hasta la nota de la tónica partiendo de la fundamental del acorde dominante para entrar con el cambio de bajo, entrar en total plenitud en el tema. De manera que ya una vez que empieza el tema A, empezamos con acorde por blanca, es decir, el ritmo armónico suele variar, excepto algún compás, suele ir a ritmo de blanca. Por lo tanto tenemos en la primera blanca una tónica, después tenemos una dominante en primera inversión, un sexto al que le aparece una séptima y está en tercera inversión. Después tendríamos una subdominante, una tónica en primera inversión, un segundo con función de subdominante porque va una dominante que no resuelve, sino que amplifica la tensión poniendo una dominante secundaria, que es la dominante del sexto grado, resuelve en el sexto grado, que empieza en primera inversión. La corchea segunda de cada S no la estoy contando porque realmente cuando tú escuchas la canción no suena eso, o sea, la otra suena como simplemente un adorno, un ornamento, a distancia de cuarta, pero un ornamento.
Entonces después tendríamos el sexto, entra en primera inversión, cambia a estado fundamental, aparece en tercera inversión con la séptima en el bajo. Y después tenemos, podemos decir, un momento climático dentro del tema, que sería el segundo grado, tercero grado séptima, eh, tercer grado con séptima, y nos vamos ya a la subdominante, dominante de la dominante, que en el fondo es el segundo grado, como sabemos, con la tercera mayor y con su séptima, y para entrar en una dominante que nos sirve de puente hacia el tema B, que está en do menor. Y como se puede ver, los 4 primeros compases del tema B consisten en una pedal de tónica sobre la que pasan cosas. Y esas cosas que pasan es que llega desde una tónica menor hasta una tónica prestada del modo mayor con tercera picardía, pasando por 2 séptimas disminuidas, una de dominante y otra de tónica. Es decir, hacemos una tónica de do menor, una séptima disminuida de dominante, una séptima disminuida de la tónica en la que estamos, y en vez de resolver en la tónica menor, resuelve en tónica mayor. Lo mismo más o menos que hacía Chopin en el preludio en mi menor, que si no lo has visto te lo dejo por aquí por si lo quieres ver en una tarjeta. Es el mismo recurso. Es el mismo recurso. Es una serie de séptimas, solo que no están los 3 acordes que hay, faltaría uno, pero es la misma intención. El sol pasa al sol bemol, que por cierto, este sol bemol, para que sea séptima disminuida de dominante, hay que armonizarlo en un fa sostenido. Lo que pasa es que como después va un fa natural, pues lo deja como sol bemol, pero en el fondo la nota es fa sostenido. Los acordes, a veces con este tipo de acordes se escriben en armonías, porque se ve visualmente, se ve más fácil, pero auditivamente, en fin. Y después de esta tónica prestada en el modo mayor, vuelve a aparecer la tónica menor con séptima y en tercera inversión, generando un efecto brutal, que después va de nuevo a una séptima disminuida de dominante, donde nuevamente el sol bemol sería un fa sostenido, que ya digo que lo he escrito así porque, a ver, la partitura la he escrito yo. Es decir, la canción es de Fito Páez, pero esta partitura en concreto la he escrito yo. Lo podría haber escrito como un fa sostenido. ¿Por qué lo he escrito como un sol bemol? Porque visualmente se ve más fácil. Entonces, este dominante de dominante, que va a una dominante de dominante con séptima, y después va a una dominante que nos sirve para pivotar otra vez a do mayor. Lógicamente, bueno, resaltar el uso de las apoyaturas, que son brutales también, están muy bien hechas en la canción. Resuelve el do y el la, resuelven tarde, casi creando un efecto de dominante sobre tónica. Lo que pasa es que en este caso sería dominante de la dominante sobre dominante, pero al fin de cuentas son apoyaturas, ¿vale? Entonces, si seguimos hacia abajo, vemos que tenemos lo mismo del compás anterior, por lo tanto voy a analizar esto y lo vuelvo a explicar. De manera que realmente pasa casi lo mismo, pero hay alguna variación. Tenemos de nuevo la pedal de tónica. Tenemos una tónica menor que va a una séptima disminuida de dominante, pero en vez de resolver en una tónica mayor, que en el fondo sí que resuelve, pero como el bajo cambia a un sexto grado y encima ascendido, se convierte en un sexto grado con séptima, un sexto grado prestado, que también se podría ver como una mediante cromática, bueno, una submediante cromática en realidad, que es decir, la submediante doble cromática, que sería esta, que de la bemol y mi bemol pasaría a la natural y mi natural, formando ese sexto grado prestado del modo mayor. Después va al sexto con séptima natural del modo menor, la séptima es mayor. Después va una subdominante menor, estamos en do menor. Aquí es que se me ha olvidado poner el do y entonces pues lo corrijo y no pasa nada. Pero el do está, ya veréis que en la otra que tengo con la armonía está. Después caemos en una tónica en primera inversión, cae en estado fundamental y después entra en tercera inversión con la séptima en el bajo, para ir de nuevo a una séptima disminuida de dominante y caer en una dominante de la dominante que nos conduce a una dominante que nos sirve para volver a la tonalidad de do mayor. De manera que vamos ahora a analizar el tema C.
el gran Rodolfo Páez, Fito Páez, sigue jugando con la armonía como le gusta el jugar con la armonía, que lo hace genial. Entonces, empieza con una dominante con séptima de subdominante en do mayor, en tercera inversión con la séptima en el bajo, que debería resolver en una subdominante, pero lo resuelve en un sexto grado con séptima, que también funciona como subdominante. Para ir después a un sexto prestado del menor con séptima también. Es decir, es el mismo caso de antes, solo que antes el prestado era el primero porque estábamos en do menor y ahora el prestado es el segundo. Y de esto va una dominante con séptima, que realmente la séptima aparece en la melodía así, un poco aparece y desaparece, pero yo la consideraría. Y después tendremos los dos compases, digamos, climáticos de este tema, que sería subdominante, dominante, tónica, un tercero en primera inversión con función de dominante, sexto, dominante, que se repite tal cual. La tercera vez lo cambia, subdominante, dominante con séptima del sexto, hace un sexto, que después convierte con el mi bemol S en un quinta disminuida, que sirve a su vez de segundo de sol menor, podríamos decir que segundo de sol menor, que resuelve en una dominante de sol menor, pero bueno, y después va a un sol mayor, que haciendo una tercera de picardía, bueno, a un sol mayor en realidad va a un sol con cuarta suspendida, de manera que sí, se podría ver así, pero en realidad lo que está haciendo es un sexto, que va a una dominante de la dominante con séptima, y aquí al final de este tema tenemos lo mismo del principio, lo mismo de la intro, es decir, la melodía, el acorde de sol, do, re, que va sol, sol, la, si, si, do. Y ahí empieza de nuevo el tema, esta vez con la guitarra. Razón por la cual no lo voy a volver a analizar porque es exactamente lo mismo, a excepción de dos variaciones que hace la guitarra eléctrica sobre el tema. Y en la parte del final podríamos decir que es exactamente lo mismo también. Es decir, la armonía no cambia. Bien, en cuanto al análisis fraseológico, podemos observar que en el tema A tenemos dos frases, que la primera sería na, 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 na,
Después la segunda. ¿Vale? El tema B igualmente consta de dos frases también. La primera sería... Y la segunda... ¿Vale? Repetiría. El tema B' cambia el tercer inciso de la primera semifrase, es decir, hace... Cambia esto. Y después sigue. Esto también es una ampliación de lo que hacía antes en el tema B original. También es una ampliación, antes hacía... Y ahora hace... ¿Vale? El tema C empieza, lo que decía antes, como una especie de desarrollo. Podemos ver que el primer motivo recuerda claramente al primer motivo, al motivo principal del tema A, es decir, y el segundo motivo recuerda al tema B. Recuerda eso. Después, claro, el tema C realmente lo podríamos ver como tres frases, aunque en realidad serían dos y una coda, una especie de codeta, que la segunda frase sería... Y la codeta sería... Que está sacado de lo que hacía en el tema A. De todas maneras, ahora como la vamos a escuchar, se verá más claro todo. Las variaciones que hace la guitarra eléctrica cuando presenta el tema A serían en el compás. Bueno, la primera sería en este compás, que hace... que simplemente hace una síncopa de la nota antes de entrar. Antes eran dos corcheas, ahora es una negra y una corchea. Después, la tercera vez que entra el motivo, lo rellena más rítmicamente. Y después sigue. Pega un salto de oncena o de décima, que yo prefiero decir undécima, pero se suele decir oncena. Igual que novena. Y claro, décima no se dice porque es una tercera. Pero se suele decir novena, oncena, trecena, quincena y cosas así. Y después tendríamos ya más o menos igual hasta el final. Y entonces en la coda, que está basada en B, recordamos, también cambia el tercer inciso que hacía antes. Y la segunda vez, bueno, el tema B', pues ahora hace... ¿Vale? Y con esto damos por concluido el análisis. Ahora voy a dejar la partitura esta para escucharla, con todas las anotaciones y todo puesto. Y salvo que el copyright me la bloquee y la tenga que quitar, pues ahí se quedará. Así que con esto me despido. Espero que te haya servido, que te haya resultado útil. Si hay algo que no has entendido, déjalo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo y te ha servido de algo, no olvides suscribirte, darle a like, que nos ayuda a crecer. Y compártelo con alguien que creas que le pueda resultar interesante. Y nos vemos en el próximo vídeo análisis.